Bueno, vamos entonces a iniciar esta segunda parte de la absorción y digestión del metabolismo. Apago la pantalla, comparto, me dicen cuando lo esté viendo. Todavía no. Ya apareció Natalia, ya. Listo, perfecto. Entonces, nosotros hemos querido, dentro del metabolismo, pues incluir un nuevo concepto que es, un concepto no, los nuevos hallazgos científicos que hay relacionados con nuestra alimentación. Para hacer una intersección entre el tema de la parte uno de esta clase y la parte 2, quiero retomar esta gráfica que es del libro de la bioquímica de Marx. Y es que tenemos que pensar que aunque la digestión y absorción está aquí para todos las macromoléculas, los combustibles que nosotros, macromoléculas que son combustibles y nosotros consumimos, como los carbohidratos, los triglicéridos o ácidos grasos y las proteínas, pues me voy a referir a los carbohidratos, aunque obviamente, como ustedes podrán ver, podrían adecuarlo para cada eh, combustible. Entonces, aquí tenemos que pensar en la glucosa, porque resulta que la glucosa es eh, un compuesto supremamente, tiene una relevancia. Ahí sí cabe el término importancia en el metabolismo e incluso en nuestra vida. Es decir, la concentración de que nosotros tengamos de glucosa en sangre es compatible con la vida. Es decir, la vida es incompatible sin esa glucosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos órganos, tenemos células que son dependientes de esa glucosa. A diferencia de los estados de hiperglicemia, o sea, aumento de glucosa en sangre, que podemos tolerar mucho más. No sé, profe, si usted quiera mencionar algo ahí. O así es, Natalia, como usted lo está diciendo, toleramos mucho más mal, o sea, toleramos peor una hipo que una hiperglicemia. Correcto. Bueno, entonces, por ejemplo, el clásico ejemplo, los dos ejemplos clásicos que son, por ejemplo, el cerebro, ¿cierto? El cerebro, nosotros no tenemos la capacidad de que nuestro cerebro tenga como fuente de energía las grasas o las proteínas que consumimos de la dieta. Mire que aquí directamente la flecha va, la glucosa que va a sangre, esa sangre que va al cerebro puede ser fuente de energía, ¿cierto? Puede integrarse al metabolismo. De cada 100 gramos que nosotros consumimos de glucosa, 60 son aprovechados o metabolizados, oxidados por el cerebro. Y eso pues va a depender de la función que esté haciendo el cerebro. Eso varía, pero es aproximadamente eso. O sea, requiere muchísimo glucosa. Por eso el mecanismo metabólico va o se desarrolló, la evolución lo desarrolló para que directamente este combustible pudiera llegar. Lo mismo pasa en los glóbulos rojos, porque recordemos que los glóbulos rojos son, son células que tienen un metabolismo que está reducido porque ya es una célula que no tiene organelas, no expresa enzimas, no tiene núcleo, no tiene mitocondrias. Entonces, básicamente su energía la obtiene de la glucólisis anaeróbica, entonces por eso requiere directamente. Eh, Esto es tan importante que entonces la evolución desarrolló mecanismos en los cuales
a partir de esa glucosa se metabolizara, se catabolizara para que se puedan convertir en moléculas de depósito como el glucagón, ¿cierto? Eh, en todos, Glucógeno. pues nosotros tenemos poquito en todas las células, las mayores fuentes de glucagón están en el Glucógeno, hepatocito perdón, por obvias razones. glucógeno, Profe, glucógeno, glucógeno. glucógeno, glucógeno. Sí, glucógeno, perdón. Nosotros tenemos los grandes depósitos en el hígado y en el músculo. Pues por obvias razones, porque el hígado es el corazón del metabolismo y se necesita muy, para muchas funciones, pero además en el músculo, porque recuerden el trabajo que tienen los músculos, no solamente el músculo, o sea, todos los músculos para no entrar en detalles. Entonces allí también vamos a producir ese acúmulo de glucagón. En los riñones también tenemos un poquitito y eso, pero básicamente el glucagón va a estar representado, o sea, es pírrico, es poquito. Aquí no vamos a tener depósitos de glucagón. Entonces, obviamente, ese glucagón lo que va a perder, o glicógeno, que también me han preguntado por eso, glucógeno, glicógeno es lo mismo, ¿cierto? Glucosa o glicosa, ¿cierto? Glucosa. Bueno, y entonces, ese glucógeno, que eso lo vamos a ver durante este metabolismo, durante este curso, cómo se va entonces a producir ese glucógeno. Bueno, ya entonces esa glucosa va a ir a la célula, obviamente, después de que satisface las necesidades del organismo, va entonces, bueno, y al mismo tiempo al hígado, para satisfacer todas las otras necesidades. Ya cuando satisfacemos esas necesidades, entonces no se eliminan por materia fecal, sino que lo transformamos en triglicéridos en la célula y lo guardamos en forma de triglicéridos, o sea, de grasas, de ácidos grasos en los adipocitos, que también lo vamos a ver acá. Bueno, también hay una cosa muy bonita que aquí no está ejemplificada, pero nosotros tenemos algunos aminoácidos que son glucogénicos. ¿Qué quiere decir? Que en un estado extremo, en un estado en el que no se pueda mantener esa homeostasis calórica representada en carbohidratos, entonces se puede obtener de los otros combustibles, es decir, de los triglicéridos y de los aminoácidos que son glucogénicos. Es decir, que su cadena carbonada sirve de sustrato para producir una glucosa. También lo vamos a ver acá. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a una parte o vamos a quedarnos un poquitito acá, aunque vamos a hacer sobre todo referencia, porque es en su gran mayoría en la microbiota que tiene del intestino grueso, lo que voy a hablar, y cuando digo, bueno, ahorita les hablo de eso. Pero también tenemos que pensar que tenemos microbiota en el intestino delgado. Son bacterias específicas. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de la microbiota. Pues resulta, queridos estudiantes, que nosotros ya, como les digo, hay muchas cosas que se están transformando en ciencia, ¿cierto? Nosotros antes teníamos en la antigüedad un pensamiento antropocéntrico, donde el ser humano, el hombre, era el centro del universo. Todos los científicos académicos en las diferentes etapas de nuestra historia moderna, pues han ido buscando, incluso en la misma filosofía que hacían parte de los académicos y, entre comillas, científicos de la época, eh, pues hemos ido encontrando, eh, hemos tenido hallazgos y evidencias de cómo vamos funcionando. Entonces, antes, pues nosotros éramos, es decir, nosotros éramos
eh, solitos. Nosotros no necesitamos nada. De hecho, las bacterias, bueno, porque ojo, hablamos de bacterias, ¿cierto? Pero esa microbiota no solamente tiene bacterias, tiene levaduras, hongos, ¿cierto? Incluso algunos virus que conviven con nosotros. Y entonces, pues antes despreciábamos eso, que de hecho en el siglo pasado, después de que empezó esa higienización de la medicina, que ha sido un punto muy importante, maravilloso, que esa higienización ha permitido que el pronóstico de vida de un individuo, o sea, los años que, que está vivo ese eh, individuo ha aumentado. O sea, antes el promedio de vida era 40 años. Hoy en día la gente se está muriendo de más eh, de 80 años, de 100 años. No tanto los de 100, pero sí de 80. De hecho, aquí hago un paréntesis para que vean, bueno, nada de lo que yo me... Ah, bueno, no puedo mencionar aquí ciertas cosas porque ahora YouTube está súper restrictivo, entonces si uno hace propagandas y eso le cortan el mensaje. Pero les voy a colocar en chat una serie que pueden ver en las diferentes plataformas sobre eh, investigaciones que se han hecho, por ejemplo, para prolongar la vida, ¿cierto? Y ahí mencionan mucho lo que estamos hablando, o sea, la parte de la alimentación y la parte, por ejemplo, un poquito de lo de microbiota. Eh, También les dejé ahí un video para que lo vean de cómo nos alimentamos, ¿cierto? Es de un canal alemán, por favor, para que lo vean. Como les digo, aquí, pues antes lo hacíamos y yo antes les mencionábamos medicamentos, porque hay unos medicamentos que son únicos o son muy poquitos. Ya no podemos mencionar ese tipo de cosas porque nos censuran el video. Bueno, entonces, como les decía, les venía diciendo, pues la ciencia ha ido cambiando, como nos mencionó el profesor en la primera, ¿cierto? Incluso eh, resulta que Leni Margulis, que fue la esposa de Carl Sagan, que fue quien describió la teoría la simbiogénesis o simbiotismo, ¿cierto? Que hoy en día ya sabemos que es así, ¿cierto? Haciendo referencia a la mitocondria. Pues hoy en día, ya porque antes decíamos que había una simbiosis en nuestra relación con las bacterias eran simbióticas, ¿cierto? Pues hoy en día hemos cambiado eso, porque ya hoy en día nos llamamos holobiontes. ¿Qué quiere decir eso? Holobiontes viene del griego holos, que es todos, y bios, que es viva, holobionte, eh, porque resulta que ya sabemos, ya tenemos evidencias científicas de que nosotros no podemos vivir sin las bacterias. Es incompatible la vida sin la flora bacteriana, sin la flora, lo que llaman entre comillas flora normal, que ya no se usa ese término, se habla sin microbiota. Nosotros tenemos microbiota en la piel, en la nariz, en la boca, en los pulmones, en el intestino delgado, en el intestino grueso, incluso en el estómago, en ese medio ácido, tenemos algunos tipos de bacterias. Entonces, por eso hoy en día se ha cogido este término de simbiosis. Bueno, a partir de acá, de esta, ya esto todo es basado en artículos, aquí están los artículos, ¿cierto? Donde ustedes pueden ir encontrando la información, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a entrar ya reconocidos como lobiontes, es decir, nosotros necesitamos las bacterias, pero las bacterias necesitan de nosotros. Ellas para vivir necesitan de nosotros. Y acuérdense, no solo son bacterias, son levaduras, hongos, etc. Entonces, ¿qué hablamos, qué definimos como microbiota? Como microbiota es lo que antes se llamaba como flora normal. Antes decíamos la flora, pues todavía hay algunos
que mencionan ese término no está siendo rechazado. Es como la transición de mutación a variante genética. Entonces la microbiota es esa flora normal. Y entonces antes hablábamos que había flora normal en la piel, que la flora normal de la vagina, que la flora normal de los pulmones, que la flora normal del intestino. Eso es lo que hoy denominamos microbiota. ¿Y por qué cambió el término? Porque la microbiota nos está incluyendo todos los microorganismos que pueden coexistir con nosotros, que son bacterias, bacterioides, levaduras, honguitos, e incluso algunas bacterias. Pueden vivir, viven con nosotros y tienen una gran función. Nos ayudan a metabolizar muchos de los compuestos que necesitamos. Algo que ustedes seguramente ya vieron incluso con el profesor Burgos, porque esto no es solamente para el humano. En los organismos superiores tienen su microbiota. Incluso ya se ha visto algunos insectos que tienen su flora bacteriana. Y esperen, les digo, pues, para que se queden aterrados y quitemos ese antropocentrismo. Las plantas tienen su microbiota. ¿Y saben qué? Imagínense, ahorita les cuento. Ay, profe, qué pena, estoy hablando demasiado. Es que No, Natalia, está muy bien, siga, siga. Y entonces, ¿qué pasa? Imagínense que ahora con todas esas culturas de la higienización, por ejemplo, un ejemplo vigente, el COVID. Con el COVID, entonces a toda hora nos lavábamos las manos, a toda hora nos echábamos alcohol, alcohol, alcohol. ¿Qué hicimos? Hemos destruido esa microbiota y hoy tenemos una gran afluencia de, por ejemplo, dermatitis. O, por ejemplo, cuando pues empezó esa higienización, porque nosotros realmente hemos sido cochinitos, ¿cierto? De lave las verduras, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ya entonces que echa el hipoclorito, que échale todo ese tipo de cosas. Entonces, y además de eso, por ejemplo, algo que es muy frecuente, yo creo que a todos ustedes les ha pasado. Ustedes se van a hacer un hogadito. Entonces, ¿qué cogen la cebolla? La cebolla, cada planta tiene, mire, todas las plantas que usted les pueda dar un mordisco es porque tienen esa microbiota que usted puede consumir. Por ejemplo, usted no le puede dar un mordisco a una granadilla o a una pitaya. No puede, no es capaz. Inténtelo una vez, yo ya lo hice, lo experimenté, usted no puede, no lo tolera ni siquiera. Y son duras. O sea, por ejemplo, uno nunca se come la cáscara del plátano o del banano, ¿cierto? Entonces, ellos tienen una microbiota, ¿cierto? Ellos también son protegidos por bacterias, hongos, incluso viriones que son, hay unos malos y otros buenos en las plantas. O sea, ellos tienen su microbiota. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer ese huevito, resulta que qué es lo que en muchas mamás o señoras que cocinan dicen, le quitan la primera piel que hay. O sea, hay una piel que es como amarillita de la cebolla, que es tostada, esa no se come, usted le quita esa. Pero en muchas personas que cocinan tienen la mala costumbre de quitar la primera capa. Ahí está la microbiota y esa microbiota interactúa con nuestra microbiota. Entonces, miren que aquí hay una gran información que hay una cantidad de información que apenas estamos teniendo y que realmente nos está llevando a estados patológicos, ¿cierto? Bueno, sin hablar, por ejemplo, bueno, se me olvidó mencionar otra cosa que tiene una gran relevancia. Resulta que muchos individuos, usted los va a tener en su consultorio y le dicen, no, doctor, es que yo como súper bien, yo como frutas, yo como verduras, como de todo súper bien. Y están los que se van a dedicar a esa medicina que hace lo de la disbiosis y todo eso, que la medicina ya no me acuerdo los nombres, pero hay como unas categorías ahora. Yo no sé si eso ya está reconocido, pero se me olvidan los nombres. Pero ese individuo le dice eso, y usted le mide hasta las vitaminas, están ni bajitas, y ellos come su carne, come verduras, frutas, pues todo.
¿Qué sucede? Pues resulta que en esta vida moderna, industrialización, a los alimentos le echan fungicidas, herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, una cantidad de químicos que lo que van a hacer, por un lado, es, por ejemplo, precipitar microelementos, pero por otro lado dañan las floras bacterianas, es decir, la microbiota propia de esas plantas que nos ayuda y con la que interactuamos. Entonces, esa microbiota no solamente va a estar en el intestino, y aquí vamos a empezar, lo pregunto en el examen, vamos a empezar a entrar, lo van en la próxima, a partir de esta clase, no voy a presentar las gráficas que son de los libros, sino que voy a presentar los artículos, las gráficas de los artículos y la nueva tendencia que hay a nivel mundial, porque hay tanta información que ya la tendencia mundial es no solo a mostrar, esto por ejemplo es de este artículo, pero entonces la parte del artículo donde el investigador o quien lo escribe lo coloca, listo. Esa es una nueva metodología que se estaba utilizando, ustedes los pueden ver incluso en los documentales. Bien, entonces esa microbiota, ¿cierto? Nos vamos a referir acá en esta diapositiva a la disbiosis, es decir, a esa microbiota, cuando esas microbiotas, es decir, las diferentes poblaciones bacterianas son desbalanceadas, crean lo que se llama entonces una disbiosis. Esa disbiosis, pero eso no solamente es en el intestino. Vamos a ver en las siguientes diapositivas que puede haber, por ejemplo, un SIBO, que es una, es como la disbiosis, pero en el intestino delgado, que es sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, por su sigla en inglés. Bien. Entonces, resulta, queridos estudiantes, que esa flora normal que nosotros tenemos van a ayudar, bueno, en este artículo nos están hablando de los ácidos grasos, pero todos estos mismos microorganismos van a mantener esa equimolaridad de muchas sustancias, microelementos, pero además van a ayudar al metabolismo de ácidos grasos, de proteínas, de carbohidratos, de vitaminas, minerales, es decir, tienen un gran papel. Incluso aquí vamos a ver un hallazgos de cómo esa microbiota modula algunas enfermedades, incluso enfermedades, errores innatos del metabolismo, ahorita que estamos en el mes de las enfermedades huérfanas. Enfermedades huérfanas que son de los errores innatos del metabolismo, que ya hay un nuevo concepto, incluso son enfermedades que pertenecen al grupo de la epigenética. ¿Por qué? Porque son enfermedades genéticas que se heredan de padres a hijos, pero que cuando usted por sus hábitos alimenticios y de estilo de vida, porque imagínense, les tengo otra noticia, esta flora bacteriana va a cambiar de acuerdo a la actividad física. Las poblaciones bacterianas cambian cuando usted a toda hora está sentado viendo televisión y hace ejercicio cada 15 días, trotando, caminando, o cuando hace una actividad física, una caminadita todos los días o su ida a su gimnasio, cambia la población bacteriana. Cambia. Entonces ya esas enfermedades, que son incluso enfermedades huérfanas, pertenecen a las epigenéticas, ¿cierto? Muy bien. Pues, o sea, son enfermedades. Enfermedades huérfanas porque están en muy poca población. Errores innatos del metabolismo porque tienen que ver alguna enzima con el metabolismo. Ahorita vamos a ver la enfermedad de olor a pescado. O, eh, o, bueno, y son epigenéticas porque si la persona cambia sus alimentos, cambia sus poblaciones bacterianas y entonces modula la enfermedad. Bien, entonces, cuando se desbalancean estas flora, esta microbiota va a producir, ya reconocido como una patología, que es la disbiosis. Esa disbiosis entonces es una gran gama de bacterias y aquí hay que aclarar algo. Tenemos unas bacterias,
Por ejemplo, cuando nosotros consumimos un alimento que tiene una población, como por ejemplo una salmonelosis, porque nos comimos un pollito que no venía de las mejores procedencias, entonces nos da una salmonelosis. O de repente, cuando nosotros nos comemos algo con algún de moho o hongo, nos puede crear una disbiosis, una infección bacteriana gastrointestinal, ¿cierto? Pero no es de la disbiosis que vengo a presentarles acá. ¿Listo? Ahora, hay que tener en cuenta que cuando se producen las disbiosis, pues resulta que a veces o sea, cada una de estas bacterias que es, hoy en día ya entonces hacen una prueba, lo tenemos, el acceso aquí en Colombia lo hacen en SimLab. Usted le miden sus poblaciones bacterianas, que es, acuérdense que ya vamos hacia la medicina de precisión o medicina personalizada. Entonces, cada persona tiene sus poblaciones bacterianas. Pues resulta que dependiendo de la actividad física, lo que se coma, ¿no? Esas poblaciones van a variar, ¿cierto? Entonces, hay poblaciones que, por ejemplo, que estas estén en dos y entonces o sea, aquí para que ustedes me entiendan. Dos, entonces si usted se come cualquier otra cosa, ya se aumentan porque usted le está dando sustrato, alimenta a esa bacteria, entonces se aumenta este tipo de bacteria y ahí le produce una disbiosis, ¿cierto? Es decir, son flora normal, son microbiota, pero que bajo condiciones crece esa población, no se disminuye y pueden producir la enfermedad. Es decir, se cambia, se interrumpe el estado, esa flora normal, esa microbiota eh, que está en nuestro intestino. Bien, entonces vamos a empezar aquí con esto, que es voy a hacer un zoom. Bueno, tenemos que pensar entonces que nosotros tenemos poblaciones bacterianas que son propias de nuestro intestino delgado, algunas las compartimos, pero hay unas que son propias del intestino delgado y otras que son propias del intestino grueso, ¿cierto? Más o menos, aproximadamente, por ejemplo, en el intestino delgado son entre 10 a la 4 a 10 a la 5. Esta es la sigla en inglés que significa unidades formadoras de colonia por mililitro. Y en el grueso es aproximadamente entre 10 a la 8, 10 a la 11 unidades formadoras de colonia por mililitro. Voy a hacer aquí un zoom porque quiero mostrarles esto. Entonces, resulta que tenemos, como ya acabamos de ver, diferentes factores, porque no solamente son la alimentación, la actividad física, sino incluso los disruptores endocrinos. Bueno, hay muchos factores que van a cambiar ese tipo de microbiota. Entonces, ustedes, nuevas generaciones, ya les va a tocar manejar este tipo de conceptos, como es el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacterial de bacterias en el intestino delgado, o el IBO, sobrecrecimiento bacterial del intestino largo, o el SIBO, sobrecrecimiento fúngico del intestino delgado, o IMO, sobrecrecimiento de metanógenos del intestino. Esto lo producen algunas bacterias. Y obviamente el que estamos hablando, ¿cierto? Que es entonces el SIBO, ¿cierto? Entonces lo que usted tiene que pensar es que este orden de este orden, de estas microbiota en el intestino, en los diferentes intestinos, ¿cierto? Eh, Van a variar esas poblaciones bacterianas y eso va a conllevar a que tengamos una mala absorción, una deficiencia de nutrientes, ¿cierto? Un incremento de muchas moléculas que van a modular otro tipo de funciones, como aquí
incremento de lipopolisacáridos que van a ayudar, que van a hacer una permeabilidad, una estimulación a la respuesta inflamatoria, que producen inflamación crónica, ¿cierto? Queridos estudiantes, tienen que entrar en esta nueva información que cada día y cuando ustedes se gradúen van a ser vigentes. Bien, vamos para la siguiente diapositiva. Entonces, eh, aquí entonces vemos, ¿cierto? ¿Cómo son esas poblaciones, ¿cierto? Aquí, bueno, esto es un resumen, ¿no? Pero realmente hay un biobanco, eso lo podríamos consultar, esto es así como los grandes grupos de las diferentes microbiotas que tenemos y que tienen que ver con nuestra alimentación y obviamente con, con nuestra salud, ¿cierto? Entonces, mira que tenemos desde la cavidad oral hasta el intestino. Aquí tenemos ejemplos. Usted no tiene que aprender todas estas bacterias porque esto no es un curso de microbiota, pero usted sí tiene que saber el término disbiosis, SIBO, eso lo voy a preguntar en el examen, ¿cierto? También tiene que clarificar que, mire, y aquí quiero hacer relevancia, por eso yo le doy tanta relevancia a la medicina general, porque usted puede mandar a los diferentes especialistas, aunque los especialistas ya está cambiando un poquito, pero los gastroenterólogos, ¿cómo es que se llama, profe? Los de las alergias, alergólogos, pero hay otra especialidad. Alergólogos, inmunólogos, todavía son muy resistentes a este tipo de información. Pero quiero decirles, queridos estudiantes, que cuando un paciente persiste en ciertas manifestaciones clínicas como esa inflamación, esa distensión, piense en una enfermedad huérfana, pero también piense, por ejemplo, en una disbiosis, ¿cierto? Que le hacen una cosa y la otra y no le funciona, posiblemente puede ser para las disbiosis. Como hoy en día es tan costoso, porque eso lo hacen, ¿cómo es que llama, profe, esa nueva como, no es especialización, es que se me fue la palabra. Profe, Medicina funcional, ¿cierto? Esa nueva medicina funcional, bueno, hay unos profesionales que tienen unos valores muy importantes ahí y ustedes pueden compartir con ellos e intercambiar información, pero sí hay que pensar en que es una... esto hoy en día hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ya se ha visto, creo que ahí lo traigo, me parece que en la próxima lo traigo. Por ejemplo, la obesidad. Pues sí, ¿quién les diría a ustedes que muchas veces habemos personas que tenemos una vida súper sana, que no consumimos licor, no consumimos drogas, tenemos una alimentación súper juiciosa, súper conservada y no adelgazamos? Pues les cuento que es posible que, pues de hecho yo ya sé que he tenido disbiosis y que cuando he cambiado ciertas alimentaciones disminuyo de peso, ¿cierto? Entonces eso lo tienen que tener ustedes en mente en su consultorio. Bueno, entonces aquí vemos, a partir de acá, entonces voy a pasar rápidamente en varios ejemplos de las implicaciones que tiene la microbiota. Entonces ya sabemos, miren, estos artículos son nuevos y cada día sale mucho más. Entonces, aquí vemos cómo este artículo lo que nos está hablando es qué papel tiene la alimentación en la microbiota, ¿cierto? Entonces, lo que claramente ya se sabe es que esa microbiota, cuando usted pierde el balance de esa microbiota, entonces usted va a cambiar, su metabolismo, su respuesta inmune, ¿cierto? Y eso lo va a llevar a que usted tenga estados de salud que no precisamente pueden ser patología, pero que pueden mostrar una manifestación, como por ejemplo la obesidad. Aquí tenemos esta gráfica, me encanta porque es muy ilustrativa, donde, porque en realidad pues es algo como muy, ¿cómo lo diríamos? Como muy cliché, pero que es muy real, que es decir, como esa
¿cómo decirlo? Como mantener todo en su justa medida, ¿cierto? Porque realmente lo que no es solo comer verduras, solo comer carne, no, ¿cierto? Y que entonces ya usted comió una hamburguesa y ya pasó, no. Pero hay que tener en cuenta esta información porque mire, me gusta esta gráfica porque en la medida en que usted mueva estas flechitas, entonces va a llegar a ese balance. Entonces, hay un concepto entonces que hoy en día usted también ya debe conocer y sabe mucho y es la cantidad de ofertas para los prebióticos y los probióticos. Entonces, en los prebióticos están todos esos alimentos que van a favorecer a las bacterias que son nuestra flora normal o microbiota, ¿cierto? Entonces, obviamente, mire que es una heterogeneidad, una diversidad de alimentos. Entonces tenemos frutas, verduras, recordando que muchos de estos tienen su flora propia que ayuda a ese balance de nuestra microbiota. Tenemos entonces, por ejemplo, cuando hablamos específicamente de los probióticos, los prebióticos son los alimentos, o sea, lo que ellos alimentan, pero los probióticos se refieren a alimentos, sobre todo los que están fermentados. Adivinen, no se van a imaginar dónde hay también probióticos en el café, porque el café, el cacao son productos de la fermentación, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, eh, toda la kombucha, o sea, lo que hacen del hongo del té, todos los fermentados, por ejemplo, las aceitunas, las alcaparras, el chucrú, que es repollo fermentado, toda esta gama de fermentados, el kefir, el yogur, el yogur griego, el kumis, todo eso son probióticos. Quiero aprovechar, no sé si lo tenía para el final, pero lo voy a decir de una vez. Quiero aprovechar para decir que entonces hoy en día usted vende todas las propagandas, dice, esto tiene prebióticos, probióticos. En cuanto a los probióticos, no se necesita, ya claramente la ciencia nos dice, o sea, porque hay cantidad de pastillas sólidas, o sea, liofilizados probióticos. Sí sirven, pero muy poquito. Porque usted, para que un probiótico le sirva, tiene que tener que generalmente que esté en solución, que esté en unidades formadoras de colonias en el orden de billones y trillones, ¿cierto? Y además que tenga una variedad de bacterias, una diversidad y que incluya sobre todo algunos que son bacterioides. Bueno, no voy a entrar en ese detalle. Esos son los verdaderos probióticos. Aquí casi todos son en pastillas, liofilizados, esos no sirven. ¿Cómo debe ser? Por ejemplo, como enterogermina. Enterogermina, acuerde que vienen unas capsulitas que vienen en solución, ¿cierto? Es muy costosa. Hay otras que venden otros productos, pero entonces ya vienen como en una emulsión y que pueden ser muy buenos. Pero esos que venden en polvo y eso realmente, y son costosos, es muy poquitito. Bueno, pero también entonces tenemos todas aquellas eh, alimentos que nosotros consumimos y que están afectando esa microbiota, porque entonces toda la comida industrializada o chatarra, ¿por qué? Porque toda esa comida, para que a usted le sepa bien, porque qué delicia, una hamburguesa, todas esas cosas son deliciosas. Yo sería mentirosa si digo que no, guácala, no me gusta, no como, no, sí, me fascina. Yo porque soy muy enfermita, si no comería de todo eso. Delicioso una hamburguesa, las papitas fritas, las salchipapas, bueno, cuánta cosa hay. Todos esos gamas de dulces deliciosos, gamas, entonces rico, rico es. Pero ¿qué sucede, queridos estudiantes? Que si es un delicioso venenito, como antes utilizábamos eso para el cerdo. ¿Por qué? Porque la comida industrializada, o sea, todo lo que venga en paquete, ¿cierto? Además de que pues son altas en grasas, que eso hace parte de que también varíe, hoy estamos hablando de carbohidratos, pero
Todo lo que venga en paquete tienen, para que usted le sepa bien, glucosa. Tienen carbohidratos, sobre todo en forma de glucosa. Tienen sal. Tienen antioxidantes. Yo le pongo usted una tarea para que vea el ejemplo. Ponga una tortica Bimbo ahí afuera en su cocina y déjela ahí. Eso le pone duro. Y haga usted una torta y póngala. A los 3 días empieza con moho, con hongos, se vinagra. ¿Por qué? Porque no tiene todos esos antioxidantes. Y todo eso afecta a nuestra flora bacteriana. ¡Ojo! El exceso de carbohidratos. ¡Ay, qué rico! Que la galletica, que sí, delicioso. Los panes, un croissant con chocolate, qué rico. Ay, ya iba a decir el nombre de un producto que es un pan que venden con chocolate. ¡Delicioso! Sí, queridos, eso es delicioso. Pero ¿qué pasa? Esos excesos de carbohidratos afectan dramáticamente las poblaciones bacterianas y sobre todo algunas poblaciones bacterianas que nos van a llevar a esa inflamación crónica, van a cambiar nuestro metabolismo, bajan poblaciones bacterianas que sí nos sirven para metabolizar microelementos, coenzimas, pues, o sustratos de coenzima, vitaminas, lípidos, bueno, etcétera. Bueno, sin hablar pues de la comida chatarra. Bien. Aquí entonces vemos, vamos a ver, les traigo una gama de este también, o sea, son varios artículos. Lo que les quiero traer es la evidencia, realmente esto es algo científico, real, que nos demuestra el papel que tiene la microbiota del intestino en nuestra salud. Miren acá. Entonces, aquí tenemos este también, me encanta este artículo porque aquí tenemos entonces porque entonces cuando hablamos de microbiotas hablamos siempre de la alimentación, pero no, ya sabemos que esas poblaciones bacterianas, ¿cierto? También van a estar moduladas por el ejercicio, por la actividad física, por la variedad, o sea, vegetales, frutas, carnes de origen animal, ¿cierto? Y pues tenemos esto que no lo habíamos mencionado, pero que es muy importante y es la trasplantación de microbiota. ¿Qué significa eso? Pues sí, querido, cuando nosotros nacemos por vía vaginal, nos estamos comiendo todas, incluyendo todas esas bacterias vía oral. La mamita, la madre nos está trasplantando su flora bacteriana. Luego, cuando le mamamos su pezón, cuando le chupamos el dedo, cuando chupamos y le damos en pequeñitos a nuestros papás, padres, hombres, a los hermanitos, estamos trasplantando esa flora bacteriana. Es decir, nosotros compartimos con quienes vivimos la flora bacteriana, con la empleada que nos ayuda en las cosas domésticas, con los compañeros que estudiamos. Cuando nosotros vamos a un restaurante, eh, eh, pues, por ejemplo, cuando vamos todos los días a almorzar a la cafetería o al frente, empezamos a compartir la flora bacteriana de aquellas personas que trabajan ahí. Eso es transplantación microbiana fecal. Perdón, bacteriana. Ahora, la fecal, ojo con eso, que es cuando no la consumimos cuando pues hay una mala higiene, ¿cierto? Entonces el señor entró al baño, no se lavó bien las manos, puede que haya lavado, pero no bien, entonces en la uña quedan unas micropartículas de su materia fecal y luego va, es decir, es decir, en los jugos la playita, el mango por allá que en la esquina de Ontología, donde que venden esa fruta. Señores, ese señor, ¿dónde entra al baño? A hacer pipí, popó. Ah, después él le trasplanta esa microbiota a usted. Pues usted no le da una enteritis o una infección bacteriana, pero ese señor le está transportando. Ahí hay una, porque todo lo que tiene que ver con materia fecal, nosotros creamos unos prejuicios escatológicos importantes, pues yo también, todos los tenemos, que es muy bueno porque nos protege, pero a ser consciente de que esto lo estamos haciendo constantemente. Entonces,
Obviamente, en todas estas actividades nosotros nos estamos consumiendo prebióticos, que es lo que va a aumentar nuestras, pues, o lo que alimenta nuestras poblaciones bacterianas, los probióticos, los simbióticos, esos simbióticos es porque esto tiene tanto prebióticos como probióticos. O sea, por eso, por ejemplo, la zanahoria nosotros tenemos la mala costumbre de quitarle la primera capa. No, estamos botando unos preciosos probióticos. Hay que lavarla muy bien para quitarle los excesos de tierra. Bien, lo mismo las raíces. Las raíces son muy importantes. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el cilantro. Nosotros le quitamos las raíces. No, tiene muy buen palataje, tienen una serie de probióticos importantísimos, tiene unos alimentos y unos micronutrientes que no están en la plántula, en la planta. Bueno, y los posbióticos, pues obviamente que son todos los, bueno, ya los que no vamos a entrar en detalle de eso, los que incluso pues nos consumimos eh, de manera pues en pastillas y en soluciones, pero que además son los que se van a producir o cuando nos comemos ciertos alimentos o tenemos ciertas actividades, se implantan en nosotros. Bueno, ya sabemos hoy en día que pues obviamente esas bacterias, esas microbiotas, pues están siendo utilizadas para, pues para crear sistemáticas que nos permitan incluir sea moléculas, sea fármacos o sea material genético para un tratamiento. Y aquí tenemos entonces la terapia génica y esto que cada vez está cobrando más importancia, que es el CRISPR-Cas9, ¿cierto? Donde una bacteria nos lleva el material genético que va a incluir acá para quitar cierta patología. Bien, bueno, madre mía, ya son las y 30. Bueno, aquí vemos entonces un ejemplo. eh, Aquí les voy a partir de aquí, pues esto no voy a preguntar este detalle en en el parcial, pero le quiero mostrar a ustedes, ¿cierto? Cómo cambia dramáticamente, por ejemplo, uno de los graves problemas que nosotros tenemos y es las personas que no pueden hacer sus deposiciones diarias, su defecación diariamente y las grandes implicaciones que tiene de salud. Generalmente estas personas que les mandan cantidad de medicamentos, hay una cantidad de chichas y cosas de esos, medicina natural y todo eso, de hierbas, de todo lo que quiera, para tratar de cambiar esa recurrencia en la deposición, que por lo menos debía ser uno diario. O sea, una persona que diariamente no haga deposiciones fecales, tendría que empezar a buscar ayuda profesional adecuada para mejorar esto. Y resulta que parte de eso puede ser por muchas enfermedades. Puede ser por algo tan elemental como nada lo que estamos hablando, sino que simplemente porque no se está hidratando adecuadamente o porque tiene una alimentación muy reducida hacia ciertos tipos de alimentos. Y simplemente cambiando eso mejoraría. Pero lo que hoy ciertamente sabemos es que es la diversidad de los alimentos, ¿cierto? Es decir, todo lo que nos va a llevar a mantener esa microbiota. Y aquí hay una cosa importante y esto voy a poner un zoom acá porque como ustedes podrán ver acá, todas estas poblaciones bacterianas, toda la fermentación que hacen las bacterias, es decir, cuando ellos cogen nuestros alimentos, muchos de los, por ejemplo, en el caso de hoy, de polisacáridos, otros microelementos también, que nosotros no podemos digerir, ellos lo hacen digeribles y entonces lo podemos aprovechar. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de los mucílagos, de la hemicelulosa? Estas bacterias nos ayudan a digerir eso para nosotros poder tener una serie de elementos que nos van a ayudar a,
pues a tener los compuestos que necesitamos, ¿cierto? Entonces, mire que cuando nosotros tenemos una vida saludable, acuerde que no solamente es la alimentación, pues vamos a evitar todo este tipo de consecuencias que vamos a ver ya en detalle abajo. Entonces, cuando, por ejemplo, el exceso de proteína animal, es decir, cuando una dieta es baja en alimentos de origen animal, aunque es necesario, no es volverse vegetariano, no, es aumentar, porque nosotros somos una cultura que comemos mucha proteína y carbohidratos, pero pocas verduritas y frutas. Entonces, usted va a producir todos estos compuestos, como el propionato, el acetato, el butirato, ¿cierto? Que entonces va a permitir una homeostasis aquí de, por ejemplo, se aumenta el metano y se disminuye el pH. Otra cosa que es importante, nosotros culturalmente las flatulencias las tenemos como algo de mala educación. Es feo, pero realmente nosotros deberíamos expulsar gases, eso es sano. ¿Cierto? Ahora, eso también es un biomarcador, porque cuando usted tiene algunos que son muy fétidos en sus diferentes gases que eliminamos, o cuando son muy recurrentes, o cuando son, por ejemplo, que incluso crean cólicos, tenemos que mirar porque puede ser una patológico. Entonces, mire que todos estos compuestos van a hacer una modulación a nivel del enterocito, ¿cierto? Y incluso ya sabemos que ciertas poblaciones bacterianas son las que favorecen la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque o aumentan o no permiten disminuir los niveles de glucosa, por lo que ingresa. Entonces, cuando tenemos esto adecuadamente, tenemos disminución o homeostasis en glucosa, se nos aumenta la energía, ¿cierto? Y se aumenta la glucosa que adecuadamente va a estimular la secreción de orina. Ahora, diferente cuando tenemos una comida alta, dieta rica en proteína de origen animal, sobre todo carnes rojas. Y hay otro punto que es interesante, porque resulta que hoy en día todos los animalitos que nos comemos, el pollo, las vaquitas, que es lo que más comemos aquí en Colombia, pero pues en otros países hay otros animales como oveja, cabra, etcétera, chivos, etcétera. Bueno, pero el pollo, los marranitos y las vacas o los toros, pues resulta que esa carne, para, como son grandes cantidades de esos animalitos, entonces les echan antimicóticos, antibióticos, les echan hormonas, les echan una cantidad de cosas que nosotros nos estamos comiendo en la carne. Entonces, al consumirlos en la carne, pues vamos a afectar nuestra flora bacteriana. Pero también el aumento de grasas, ¿cierto? Y además de eso no estamos dando prebióticos, o sea, esa fibra donde se va a mantener esas poblaciones bacterianas. Pero hay unas bacterias que les fascina esa comida. Y esas bacterias entonces son las que son, por ejemplo, aminoácidos ricos en sulfuro, por ejemplo, metionina, cisteína, cisteína y taurina, ¿cierto? Les va a encantar los aromáticos, o sea, los tirosina, fenil, alanina, triptofano, etcétera. Y entonces todo eso va a ver que tengamos, entonces vamos a tener microbiotas que van a no nos van a reducir esos sulfatos, no va a haber una desaminación y descarboxilación adecuada y van a hacer una serie de reacciones que van a producir todos estos compuestos, o sea, amonio, aminas, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácidos orgánicos, bueno, todos estos compuestos que finalmente lo que nos van a ayudar es a tener una serie de compuestos que nos aumentan los niveles de glucosa en sangre, que vamos a tener una endotoxemia, ¿cierto? Que va a disminuir la secreción de orina, ¿cierto? Bueno, es que orina de insulina, perdón. Bueno,
Ya aquí entonces vemos, hay hallazgos donde claramente nos muestran cómo, por ejemplo, en las personas, aquí me quiero centrar, ustedes ya pueden leer allá en casa cada uno de estos, porque estos son, pues yo no voy a preguntar exactamente las bacterias, porque esto no es un curso de microbiología, pero sí como una dieta con una microbiota saludable, ¿cierto? Va a permitir que nuestro metabolismo esté adecuadamente, diferente a la disbiosis, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en nuestros pacientes diabéticos, en nuestros pacientes obesos, en nuestros pacientes en nuestros pacientes que tienen enfermedades, errores innatos del metabolismo, porque muy seguramente todo esto va a estar modulado. Y también esas disbiosis van a crear, van a hacer que seamos más propensos a ciertas enfermedades, o sea, se convierten en epigenética. Entonces, así tenemos, ya sabemos, aquí ven, por ejemplo, lo que va, las implicaciones que tienen las diferentes poblaciones bacterianas cuando comemos una dieta rica en fibras, rica en carbohidratos, en proteínas de origen animal, ¿cierto? Y cómo va afectando de esa manera a los diferentes órganos, al el cerebro, el corazón, el hígado, que es importante. Aquí hay unos grandes, es la parte molecular de esto es preciosa, ¿cierto? De cómo a nivel del metabolismo, por ejemplo, cuando es una dieta rica en proteínas, sobre todo carnes rojas, como, es decir, en conclusión, sin decir todos estos nombres, el comer muchas carnes rojas de cerdo y marrano en especialmente es supremamente proinflamatorio. Ah, entonces no hay que comer nada. No, no, no. Acuérdense que hay que comer diversidad, ¿cierto? Por ejemplo, los que tengamos problemas de obesidad, los que tengamos o los que tengan problemas de diabetes, en cualquiera de sus formas. Acuérdense que la diabetes, nosotros hablamos de mellitus tipo 1 y 2, pero hay muchas otras diabetes, la gestacional, la del niño, la del joven, etcétera. Todas esas diabetes, esos pacientes tenemos que tener en cuenta nosotros como pacientes y ahí a través de la dieta, por eso hoy en día los alimentos se convierten en un tratamiento que es lo que se llama bionutriterapéutica. Bien, sigamos adelante. Entonces, ya claramente hablamos de la microbiota, nos hemos ido muy hacia la parte de la alimentación, pero ojo, hay muchos otros factores que nos van a afectar, ¿cierto? Entonces es la edad, ¿cierto? Los medicamentos. Afortunadamente ya está cambiando eso, pero antes usted por cualquier cosa le daban amoxicilina, le daban cualquier tratamiento antibacteriano, pero no solamente son los antibióticos, los antifúngicos, no, son muchos medicamentos que modulan, por ejemplo, incluso los mismos que tomamos para algunos que son para la hipertensión o para la diabetes, sabemos que modulan esas poblaciones bacterianas. Hoy en día, muchos niños, la gran mayoría de los niños que tienen problemas relacionados con el sistema inmune, están relacionados en aquellos niños que no nacieron por el canal de parto, sino que nacieron por cesárea. Tenemos algunos factores que son propios, genéticos, también geográficos, poblacionales, por la cultura, por lo que nos comemos, ¿cierto? Entonces, realmente son muchos factores los que van a influir sobre esa microbiota. Bueno, y aquí traigo unos ejemplitos, ¿cierto? Que tienen que ver con enfermedades, con mucho gusto, quien quiera le puedo compartir los artículos, son fascinantes, pero por ejemplo, ya se sabe claramente los efectos que tiene la microbiota en la gota. O sea, recuerden que la gota, simplemente la alimentación, puede modular la gota, ¿cierto? La expresión de crisis gotosas, pero además también con el desarrollo de la gota. Entonces, o sea, claramente lo que vemos acá, voy a poner el zoom para ir pasando por pedacitos. Entonces, claramente
la microbiota entre los microelementos, perdón, entre los combustibles, los tres modulan la microbiota, pero tiene un papel fundamental no, sino que tiene mayor impacto los carbohidratos en su orden, los carbohidratos y la grasa. Es que usted cada que está comiendo, sí, rico, delicioso, nos encanta todo eso, pero usted cada que está comiendo eso, si usted hiciera conciencia de cómo está afectando, que no es solamente que le da hiperglicemia, no. Es que usted está afectando su flora bacteriana, ¿cierto? Mira aquí, por ejemplo, los ácidos grasos nos están mostrando cómo va a cambiar la permeabilidad, que es otro tema, no lo vamos a hablar muy bien, y la diversidad bacteriana. Cuando hablamos de permeabilidad es que nosotros tenemos aquí unos espacios que nos protegen de no solamente bacterias, sino de muchas sustancias que no pueden atravesar. Esto es como una barrera. Pues cuando se aumenta esa permeabilidad, esos gaps, esos orificios, van a aumentar y entonces entran una serie de compuestos, ¿cierto? Que pues nos van a afectar. Y es básicamente porque hace toda una modulación, ¿cierto? A nivel molecular, que no voy a hablar el detalle de eso, a nivel incluso hormonal, ¿cierto? Y entonces, pues eso nos va a llevar a, pues, a problemas inmunes y en este caso de la gota, que es a la producción de cristales de ácido úrico, ¿cierto? Bueno, entonces, como ustedes podrán ver, aquí no vamos a ver el detalle. Yo no les voy a preguntar el detalle de eso, pero usted sí tiene que tener claro que cuando usted come excesos de esos carbohidratos, entonces se va a modular el metabolismo, ¿cierto? Por ejemplo, toda esa propaganda que hubo hacia consumir fructosa, ¿cierto? Y usted lo que va a aumentar es el ácido úrico en sangre, que no solamente puede venir de esa fructosa, sino que puede venir también cuando usted come exceso de carne y ese ácido úrico nos va a llevar a que se produzca una obviamente producen una acidosis metabólica cuando es pues muy grave y severa en otros casos que ya eso son enfermedades huérfanas y ¿cómo es? Errores innatos del metabolismo, pero en los que usted le van a ir normalmente, crónicamente y a largo plazo van a precipitar, van a producir esos cristales de ácido úrico que se van a depositar sobre todo en los tejidos blandos, en las articulaciones, además porque pues la temperatura de las extremidades es más baja, se precipitan y produce entonces pues el dedo, pues o los dedos gotosos o las crisis gotosas o incluso los tofos. Bien, pero si ustedes se dan cuenta aquí, quienes les guste esto, mire que aquí vamos a tener toda una intervención que está asociada la microbiota con las hormonas, con la modulación en nuestra insulina, ¿cierto? Y pues obviamente entonces eso va a afectar pues todo el metabolismo, ¿cierto? Entonces, fíjese que aquí tanto la microbiota como la permeabilidad intestinal juegan un papel muy importante. Pero si nos vamos a más detalles, ¿cierto? Resulta que esas bacterias, ese metabolismo que va a hacer nuestras bacterias, van a producir unos metabolitos como por ejemplo AMP, en ciertos nucleócidos, ¿cierto? Bueno, aquí es nucleócidos de AMP, o sea, adenosil monofosfato, ácido úrico, ¿cierto? Pero hay una cosa muy hermosa de la naturaleza, porque resulta que, listo, ellas producen, nosotros también lo consumimos, pero hay algunas bacterias en sí mismo que nos ayudan a eliminar estos compuestos por materia fecal. Pero cuando hay una disbiosis o cuando esas bacterias no están equimolarmente, ¿cierto? Entonces todos estos compuestos los vamos a absorber y entonces pues van a ser, eh, en este caso que es la hiperuricemia, ¿cierto?
pues todos los efectos devastadores que tiene, que lo vemos acá. Incluso aquí está la descripción molecular. Ojo, porque nosotros siempre hablamos de enfermedad metabólica o enfermedades metabólicas y siempre pensamos en los metabolitos, en los alimentos, en las enzimas, pero no, resulta que esos compuestos, todos esos productos, esos sustratos que se producen en el metabolismo van a ser muchas modulaciones a nivel de expresión génica, por ejemplo, de algunos compuestos, modular la expresión de algunas enzimas e incluso el sistema inmune. Por eso el sistema inmune tiene una parte fundamental en eso. Eh, por eso en esas alimentaciones, en el caso de la gota, como estamos acá, o sea, cuando se come muchas comidas de origen animal, el alcohol, ciertos jugos de frutas, sobre todo ciertos ácidos, las comidas de mar, ¿cierto? Van a favorecer el aumento uno, producen la disbiosis. Ya estamos mal porque no nos quitamos esas bacterias que nos ayudan a eliminar ese ácido úrico y esos excesos que tenemos. O sea, las poblaciones no alcanzan a hacerlo, pero además por todas las otras cosas que nos comemos, disminuimos esas poblaciones bacteriales. Y eso se traduce entonces en la gota, en esa enfermedad inflamatoria, porque no solamente la gota por sus depósitos nos va a producir, sino que vamos a tener una reacción inflamatoria generalizada. Bueno, además de eso, entonces, bueno, ya les voy a dejar esta porque ya les hablé suficientemente. Quiero mostrarles aquí brevemente de que lo que tiene que ver con el sistema inmune, ya claramente se ve cómo se modula, cómo la microbiota nos puede ayudar en mantener, es decir, cuando hay una disbiosis, cómo nos puede ayudar a que todos esos desórdenes que vamos a tener gastrointestinales, ¿cierto? Van a tener implicaciones metabólicas, neurológicas, en enfermedades respiratorias porque están asociados a la reacción inflamatoria. Ya se sabe, ya sabemos, claramente se sabe, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Los cambios, como incluso hay unos estudios muy bonitos, pues aquí no los traigo, pero como los cambios incluso en la alimentación o hacer el manejo en pacientes con enfermedad de Parkinson pueden mejorar su deterioro. Ya vimos la reacción inmune, tenemos, no solamente es con los carbohidratos, sino que también con las hiperlipidemias, sobre todo con los niveles altos de triglicéridos, sobre todo cuando tenemos normalmente el colesterol, o sea, solo tenemos altos los triglicéridos y no es de una enfermedad genética metabólica, muy posiblemente puede ser un problema de disbiosis lo que nos esté llevando a ese aumento de triglicéridos en sangre. También ya se conoce en enfermedades huérfanas, en errores innatos del metabolismo, como la enfermedad de Fabry, ¿cierto? Ya se sabe que incluso cuando esto que se llama los food maps, que viene de la sigla fermentación, oligosacáridos fermentables, disacáridos, monosacáridos y polioles que son fermentables, ya se sabemos que esos food map, ¿cierto? Eh, pueden ayudar a muchas de las, porque recuerden que la enfermedad de Fabry es una enfermedad por la deficiencia de una enzima y eso lleva a que se produzca en manifestaciones que llevan a largo plazo a un daño renal, incluso a la muerte. Bueno, en el lupus, por ejemplo, ya también claramente hay evidencias de cómo se puede esa microbiota modular el lupus eritematoso. Tenemos, por ejemplo, también para enfermedades inflamatorias desmielinizantes. Esta es una paciente, esto es con la autorización fallecida. Este la trabajamos con un doctor venezolana,
¿cierto? Nuestra querida María Victoria, que no terminó así, sino completamente obesa, pero además con porfiria, porque aquí, interesantemente, la porfiria produce unos isómeros de porfirinas que producen una disbiosis. Entonces, aquí hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Aquí quiero mostrar esto que es la trimetilamina. La trimetilamina se ha relacionado mucho con enfermedad coronaria, pero además de eso tenemos una enfermedad que se llama la enfermedad de pacientes con olor a pescado, realmente pescado podrido, y es básicamente por este problema, pues hay una enzima que está relacionada con este metabolismo de la trimetilamina y entonces, pues esto produce muy, muy mal olor, ellos huelen muy, muy mal, nosotros lo producimos normalmente, pero tenemos la enzima, pero resulta que cuando nosotros comemos ciertos alimentos, cambia esa microbiota y se aumenta la trimetilamina y la N-óxido trimetelamina, o sea, el TAM y el TAMMAO. Estos dos en nosotros pues no nos va a producir como en la enfermedad de olor a pescado, pero sí se convierten en compuestos que nos llevan a una enfermedad de riesgo cardiovascular. Eh, También entonces se ha visto para la esclerosis sistémica, también tiene que ver, por ejemplo, con los ácidos biliares. Aquí claramente recuerden que nosotros metabolizamos, la vesícula biliar es muy importante porque allí vamos a reciclar muchos compuestos, ¿cierto? Sabemos claramente que cuando tenemos el metabolismo de colesterol o de algunos compuestos o porfirinas, bueno, y otros compuestos, ¿cierto? Nosotros utilizamos lo que necesitamos y luego en la vesícula se van a reciclar algunos de esos compuestos y el resto que ya no necesitamos lo eliminamos por la materia fecal. Entonces, muchos de esos compuestos obviamente van a modular la flora bacteriana y como resultado de esos vamos a tener entonces esa disbiosis. Pero entre ellos está, por ejemplo, el colesterol, ¿cierto? Resulta que nosotros producimos colesterol, nosotros necesitamos el colesterol para muchas de nuestras funciones en el organismo que veremos durante este curso. Pero resulta que como por muchos de los compuestos que hacemos no vamos a cambiar esa microbiota, entonces muchos de estos compuestos que incluso algunos son, los necesitamos, los vamos a eliminar por materia fecal. Entonces, pues no nos va a ayudar. Bueno, profe, terminé. Eh, no digo que ni dudas ni preguntas porque ya voy para la otra clase. Listo, ¿Usted quiere Natalia. mencionar Muy algo? bien. Listo, Natalia. No, muy bien. Muy completa la clase. Muy Listo, profe. interesante el tema. Muy interesante el tema. Sí, bueno, profe, me alegra. Bueno, profe, lo dejo porque es que ya voy a entrar para la otra clase, entonces tengo que prepararme. Listo. Listo, Natalia. Que esté muy bien. Bueno, Hasta chao, luego. que estén bien. Mañana nos vemos, profe. Chao.